Mi nombre es Alison Monserrat Álvaro Ramos, número 39, soy la coordinadora del grupo número 8 y nosotros vamos a hablar sobre Trujillo. Bueno, Trujillo es la ciudad más antigua del país, fue fundada el 18 de mayo de 1525 por los grupos conquistadores liderados desde Nueva España por Hernán Cortés. En el momento del contacto español, eh, el escenario precolombino estaba habitado por múltiples culturas, mayas, payas y tolopanes, por lo cual la fundación de este sitio no se llevó a cabo por casualidad. Eh, los hispanos observaron un sinnúmero de condiciones favorables como población, recursos, clima y otros sitios y otros medios apropiados para restablecer el puerto. Pero a mediados del siglo XVI, Trujillo comenzó a verse relegado por otras ciudades y puertos localizados al oeste de Honduras y en el interior del Reino de Guatemala. Es así como desde la época colonial, temprana, Trujillo y su jurisdicción se convirtieron en espacios de frontera, de defensa y de avance hacia las conquistas y colonización de otros territorios del este de Honduras. El poblado se sentó en la sección sureste de la bahía de Trujillo, protegida al norte de una punta de tierra denominada Punto Caxinas, hoy conocido como Puerto Casillas, sitio que había sido reconocido por Cristóbal Colón en 1502. Mientras la población, edificios civiles y obras militares se establecieron en la sección sureste, al área portuaria más apropiada por el lado sur de Punta Caxina. Se contaba con un buen fondeadero y estaba mejor protegida por los vientos alisios. Todavía se pueden observar vestigios de la arquitectura colonial, como el fuerte de Santa Bárbara. La ciudad quedó enclavada en la bahía de Trujillo. Aquí se celebró la primera misa en tierra firme del continente americano el 14 de agosto de 1502 y en uno de esos escenarios, en uno de esos cementerios se encuentra enterrado el filibustero William Walker. Trujillo es un lugar rico en historias de piratas, conquistas, corsarios, compañías, bananeras, con un pasado precolombino. Su casco histórico está compuesto por los preciosos edificios de la Catedral San Bautista, la Fortaleza de Santa Bárbara, el antiguo cementerio y otros importantes edificios. Hola, mi nombre es Ronnie Esteban Mesa Rivera y les voy a hablar sobre la lucha por la jurisdicción del puerto de Trujillo. La lucha por la jurisdicción del puerto de Trujillo comenzó cuando este se fundó. Comenzó siendo la manzana de la discordia para muchos países, pero los cuales actuarían serían México enviando a Hernán Cortés y a un grupo comandado por este, y España mandando a Gil González y un grupo también comandado por este. Estos lucharían por ver quién se quedaba con el territorio hondureño en aquel entonces. Esto, junto a otros factores, lo que causaría sería la decadencia de este puerto de Castilla y de diversos negocios hondureños. También podemos sumarle otras causas como la disminución de los tratos por la producción aurífera, que la producción aurífera básicamente es la producción de oro del país, en aquel entonces quedando ya casi nula. Esto, agregándole a los cambios políticos que surgieron, harían que Trujillo perteneciera por más de 5 años a Panamá para posteriormente volver a pertenecer a Guatemala. Para este entonces, al volver a pertenecer a Guatemala, Trujillo habría perdido totalmente toda la importancia como sede de gobernación o como sede de obispado, tomando más fuerza otras poblaciones como lo pueden ser Comayagua y como lo pueden ser la villa de Juticalpa, ya que estos serían mejor centro para los avances. Les voy a hablar un poco también sobre la Catedral de San Juan Bautista. La Catedral de San Juan Bautista es una de las edificaciones más representativas en las cuales podemos observar el arte de la época colonial en Honduras. Este básicamente se centra en un diseño más sencillo, no tan esculpido como otro tipo de diseños de otras catedrales que se encuentran en Comayagua, y este era lo que hacía que esta resaltara en aquel periodo colonial. Era algo diferente, era algo más sencillo. Cabe destacar que esta catedral data de hace más de 2 siglos, ya que fue construida alrededor de 1554 y hasta el día de hoy es una de las mayores representaciones del periodo colonial en Honduras.
Muchas gracias. Hablando acerca de la mano de obra indígena y su papel en la frontera, podemos decir que la población indígena fue utilizada y esclavizada muy tempranamente en la costa oriental de Honduras, ya que, pues como se ha visto y es bien sabido, la cantidad de población indígena ahí existente era bastante considerable. Trujillo se convirtió en la base de operaciones para el dominio y la comercialización de la población nativa, tanto de la zona costera isleña como de la llamada Tierra Adentro o Tausgalpa. En las cartas de relación que Hernán Cortés le dirigió a Carlos B, anota que también su acompañante, Bernal Díaz del Castillo, cuenta que Cortés mandó que viniesen muchos indios, que trajesen hachas y que talasen un monte que estaba dentro en la vía para que desde ahí se pudiera ver la mar y el puerto. La mano de obra indígena fue utilizada también para las tareas de construcción de las nuevas ciudades y puertos, así como para el servicio doméstico. Estos fueron los esclavos y los indios naboríos que fueron cristianizados. También se narra que Cortés envió a reconocer las provincias de Papayeca y Chapaxina, donde contactaron con al menos 20 señores y se aplicó la guerra justa a quienes hicieron oposición, después de lo cual la tierra quedó pacífica. Muy buenas tardes, maestra. Mi nombre es Esler Eliseo Ocea y el día de hoy yo le hablaré sobre Trujillo y su zona de defensa. Bueno, Trujillo fue el último reducto español en la costa oriental de Honduras. Su papel era político, administrativo y por último se le agregó el defensivo, el cual se fue consolidando a través de los siglos. La aparición de los piratas extranjeros y que poco a poco colonos ingleses estuvieran merodeando las costas de Honduras, hicieron que la provincia de Honduras fuera un foco de confrontación, principalmente por sus islas y puertos. La presencia de los piratas extranjeros se hizo mucho más frecuente debido a que los atraía la gran cantidad de metales preciosos y minerales que se extraían en Trujillo y sus alrededores, los cuales estos buscaban agotar. Este lugar se conocía, donde principalmente se extraía, como tierra adentro, que se tiene registros que el primer ataque al puerto por minerales fue en 1543. Sin embargo, el ataque o robo más, saqueo más grande que hubo fue por parte de los españoles en la década de 1640, porque su economía estaba golpeada, agotada, y se sentían amenazados por las otras demás potencias, como lo fueron los piratas ingleses, que se escondían en Isla Bahía y en el río Tinto aquí en Honduras. Bueno, a lo largo de los años, de los siglos, Trujillo se constituyó por ser un lugar con diversas funciones, entre las cuales estaba o funcionaba como el puerto, como frontera y como centro político, administrativo y defensivo, que fue lo que anteriormente les hablé. Como puerto fue el medio que favoreció el tráfico de actividades productivas y comerciales propias de la región en el siglo XVI, como lo fueron con esclavos y los diferentes materiales que obtenían de acá. Estas formas de extracción tuvieron un breve auge durante el periodo inmediato a la función del puerto, pero el sistema extractivo fue tan rapaz y destructivo del medio que sus recursos y que su mano de obra en las últimas décadas del siglo XVI, el puerto comenzaría su trágica historia de breve auges y crisis prolongadas. Por otro lado, desde el punto de vista político y administrativo, la década de 1540 sería fundamental para debilitar a Trujillo, debido al traslado de los centros de poder coloniales, que primero fue a la ciudad de Gracias a Dios, en el oriente del país y seguidamente fue a la ciudad de Guatemala, que esto marcó severamente la posición económica del puerto. Y pues al agotamiento de los primeros recursos explotados por los hispanos, prosiguió la crisis comercial a finales del siglo XVI, y que fue la más acusada en 1640, que este fue un largo periodo de despoblación. Y bueno,
Si bien su rol comercial pasó a ser marginal, no sucedió así con su papel defensivo, puesto que Trujillo sirvió de baluarte ante la embestida inglesa, el Sambo Mosquitia, en las islas y costas del Caribe hondureño. Con el curso de los años y a medida en que esto avanzaba, la ocupación inglesa en las islas de la Bahía y Río Tinto, que dichos anexos se fueron difuminando, construyendo una zona fronteriza laxa y fácil de penetrar en ambas direcciones. Esto fue un hecho en el comercio de contrabandos con colonos y comerciantes ingleses que sostuvo el puerto de Trujillo durante los siglos venideros. Finalmente, finalmente se ha de mencionar que Trujillo en estos territorios fronterizos fueron recuperados por Honduras después de un largo litigio con la Gran Bretaña en la década de 1840 y 1860, que de hecho fue hasta 1860, año en que la República recuperó el territorio de la Mosquitia e Isla de la Bahía. Gracias. Una de las fundaciones coloniales de Trujillo, y una de las que vamos a hablar en el video, es la Fortaleza de Santa Bárbara, la cual está ubicada en el centro histórico de Trujillo y es una construcción colonial hecha con fines militares defensivos por los colonos españoles. La fortaleza fue declarada Monumento y Patrimonio Nacional Histórico de Honduras mediante el Acuerdo Gubernamental número 49 el 8 de marzo de 1990 y pasó a ser administrada y cuidada por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia en el año 1997. A pesar de que esta fortaleza casi cumple 500 años, aún se conservan sus muros perimetrales y las columnas de lo que fue un segundo piso, pabellones donde dormían los soldados, la capilla, el comedor y zonas que en su tiempo era donde se guardaba la pólvora que alimentaba los cañones en los que hace 400 años atrás escupían balas que casi alcanzaban los 2 kilómetros con el propósito de hundir barcos enemigos. El polvorín hoy es ocupado por un pequeño museo colonial y republicano en donde guardaban, puede observarse donde guardaban el ron, espadas e implementos coloniales y además se puede tener una pequeña reseña de grupos étnicos ligados a la historia de Trujillo. Muy buenas tardes, yo les vengo a hablar sobre el cementerio de Trujillo. El cementerio de Trujillo es uno de los lugares más antiguos de la zona, ya que en él se encuentran restos de las personas que habitaban ahí hace muchos años. Aunque las tumbas ya están un poco antiguas y deterioradas, hay algunas que se mantienen en perfecto estado y sigue siendo un lugar histórico para toda la ciudad. Tanto así que es uno de los lugares más visitados de la ciudad porque en él se encuentran restos mortales de algunos de los personajes más famosos de la historia de Honduras, como puede ser la tumba más famosa con el cuerpo de William Walker, que fue fusilado en Trujillo en el año de 1860. También podemos observar tumbas de personas con apellidos extranjeros, lo cual suponemos que eran las familias acaudaladas de la época. Entre ellos está Julia Lafiche, Bushara Jodes, José Julia William Melhado, la familia Dole, la familia Predut, la familia Crespo, la familia Castilla y la familia Díaz. Y así podemos encontrar entre muchos más nombres de las familias que en esa época quedaron con sus restos en el cementerio. Bueno, eso fue todo de nuestra exposición sobre Trujillo. Muchas gracias.